Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? En la noche de hoy vamos a trabajar nuestra segunda semana en la asignatura de creación de lenguajes de programación y sistemas operativos. Nosotros vamos a trabajar la siguiente unidad, como lo vemos dentro de la plataforma. Vamos a ver lo que corresponde a la unidad número 2, todo lo relacionado a introducción al análisis léxico, definiciones y conceptos básicos de lo que son los autómatas, para después estar identificando todo lo que corresponde a lo que es un autómata y la herramienta en que estaremos visualizando ciertos autómatas. ¿Listo? Bueno, yo voy a compartir la pantalla para ir visualizando básicamente el contenido que tenemos nosotros acá en nuestra plataforma y a su vez estemos identificando la parte que corresponda a esta temática en nuestro módulo. Permítanme un par de segundos. Ok, ok. Ok, en este momento estamos compartiendo la pantalla. Estamos visualizando nuestra plataforma. Bueno, como les venía mencionando, vamos a hacer un pequeño paréntesis para decirles lo siguiente. En nuestra sesión anterior estuvimos visualizando la forma correcta de ingresar a la plataforma, la forma correcta de tener acceso a los recursos que tiene nuestra plataforma y aquellas partes que corresponden a nuestro plan estratégico, a los foros que nos permiten la comunicación, ¿verdad? Dentro del plan identificarán las fechas en que estarán abiertas cada una de estas actividades que vamos a tener nosotros. Y vamos a visualizar nuestra primera unidad, que fue la que estuvimos desarrollando la semana pasada. Aquí está, como ya lo mencioné, la vista general del curso, donde vamos a encontrar los objetivos, la temática, los recursos que se están recomendando de aprendizaje, los logros que esperamos, la OVA, la prueba inicial, el foro y la tarea. En esta segunda unidad, la segunda semana que estamos trabajando nosotros, vamos a ver todo lo que corresponde al análisis léxico. Dentro de nuestra vista general, estaremos identificando las temáticas como son autómatas finitos, expresiones regulares, introducción a lo que es el análisis sintáctico. ¿Ok? Bueno, eso por una parte. Los logros que esperamos nosotros con esto, básicamente que usted tenga la capacidad de reconocer la primera etapa de la fase del análisis del compilador y tener básicamente el objetivo de recorrer las líneas del lenguaje por caracteres, como encontrar componentes dentro de este mismo lenguaje regular llamados token y formar así palabras dentro del símbolo de la tabla de los símbolos. Aquí en esta unidad vemos que las actividades que están pendientes y que inician y que estarán estipuladas es el foro. Este foro usted va a realizar una participación dándole una respuesta a los siguientes temas que están vinculados en la pregunta, que es el análisis léxico, sus fases dentro del compilador y el concepto de expresiones regulares. Usted aquí va a considerar básicamente sobre las expresiones regulares cómo se proporciona un orden complejo en la compilación, o sea, cuál es la finalidad de ellos. Ahí si usted considera si estas expresiones realmente dan o proporcionan ese orden. Ya tenemos un compañero que ha participado, es Segura Caicedo Jean Charles, que ya participó. Bien, estaremos haciéndole revisión más adelante. Espero tengamos un poco de paciencia con respecto a esto. Que ya se está calificando el foro de la primera unidad, para que sepan de esta unidad. ¿Listo? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros nos estamos refiriendo al análisis léxico, como lo vemos en el módulo, la página número 24, es importante tener en cuenta que esto es un análisis básicamente que viene después de haber reconocido, ¿verdad? Las etapas del compilador. Entonces, aquí lo que se busca es tener el objetivo de recorrer las líneas del lenguaje, carácter por carácter.
Lo importante es encontrar esos componentes del lenguaje regularmente llamados tokens y formar así las tablas de los símbolos. ¿Qué se busca con el análisis léxico? Organizar una tabla de símbolos. Ese es el objetivo principal. ¿Ok? Entonces, la relación de estos conceptos que vamos a ver nosotros, vamos a maximizar un poco el tamaño de este mapa conceptual. Nos vamos a ubicar de la siguiente manera. Cuando trabajamos análisis léxico, es importante tener claro los recorridos que se hacen en las líneas, que se hacen carácter por carácter, donde vamos a encontrar los componentes o tokens, ¿sí? De esta manera, crear la tabla de símbolos. Esta tabla de símbolos va a estar identificada por qué? Por identificadores, valga la redundancia de la palabra, operadores, palabras reservadas y caracteres especiales, ¿sí? Todo analizador léxico va a utilizar para poder realizar todo este recorrido la teoría de los autómatas finitos, ¿sí? Este tipo de autómatas finitos son los que van a permitir determinar los tokens, es decir, ir identificando cuáles son los símbolos que se van usando, las transiciones que se van reflejando y los estados que podamos ver nosotros en este caso, ¿sí? Estos conceptos de estado, transiciones, lo vamos a ver a profundidad más adelante. Todo análisis léxico se va a representar por esos tokens, ¿verdad? Y estos tokens a su vez van a permitir identificar lo que nosotros denominamos expresiones regulares. De la misma forma vamos a identificar dentro de la teoría de los autómatas una lógica en particular. La lógica en particular es la máquina de pila. Sí, la máquina de pila, digamos, es una forma de identificar cómo nosotros tenemos organizado dentro de nuestro análisis léxico toda la parte de esos componentes de los símbolos de entrada, las transiciones y los símbolos de pila. Pero para entenderlo un poco más, es importante tener claro lo que es una máquina de estado finito, ¿sí? Entonces, esta máquina de autómata finito es importante para poder entender lo que es una máquina de pila, que es básicamente una mejora de lo que es este, ¿sí? ¿Qué permite esta máquina de pila? Obviamente, también permite usar un análisis sintáctico, ¿sí? ¿Para qué? Para poder determinar esa sintaxis en particular de nuestro sistema. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar una prueba inicial para poder identificar conceptos, a ver cómo estamos, pero es importante tener claro el concepto de lo que es el análisis léxico. El análisis léxico como tal, básicamente podemos decirlo de una forma muy sencilla, y lo que busca es la creación de un diagrama que ilustre la estructura de los componentes léxicos, del lenguaje fuente como tal, y después hacer una traducción a la mano del diagrama a un programa para encontrar los componentes de este. La función principal del análisis léxico es permitir la obtención de componentes léxicos del lenguaje, a los que se le denominan tokens. Es importante este concepto más adelante. ¿Por qué? Porque posteriormente a este podemos decir que es lo que va a usar el análisis sintáctico para poder tener una revisión completa de las líneas que va a tener nuestro lenguaje. Entonces, ¿cómo funciona nuestro análisis léxico? Se recibe de un programa fuente. Este análisis léxico lo que busca es identificar esos componentes para poder hacer un análisis sintáctico y posteriormente un análisis semántico, que a su vez va a permitir una retroalimentación entre estos tres y poder obtener cada componente léxico que va a permitir lo que nosotros denominamos aceptación dentro del conjunto de símbolos que vamos a ver más adelante. Algunas funciones secundarias de interfaz de usuario que podrán existir, como la de eliminar un programa fuente, sus comentarios y los espacios en blancos, relacionar los mensajes de errores con programas fuente. Algunos compiladores, como el analizador léxico, se encarga de hacer una copia de los programas como tal. Y si hay procesamiento en macros como tal, entonces estas se pueden aplicar a un análisis léxico. Es importante también tener claro lo siguiente, que podemos tener razones para dividir el analizador léxico del sintáctico. Estas principales razones es por el diseño sencillo, por la eficiencia del compilador y básicamente mejora la transpirabilidad del compilador. ¿Qué quiere decir con transpirabilidad? Que puede darse una generalidad entre los símbolos analizados entre los distintos lenguajes del compilador. Primero que todo, tener claro cuáles son esos componentes léxicos. Para tener claro estos componentes es importante reconocer lo que son los patrones y los lexemas. Cuando nosotros nos vamos a identificar unos patrones dentro de nuestro análisis léxico, vamos a tener claro la representación de un conjunto de símbolos.
con sentido para el lenguaje. Más precisamente es una expresión regular a lo que se le llama esto. Y los lexemas lo identificaremos como un grupo general de caracteres que tienen concordancia con el componente del lenguaje al que se realiza el análisis del compilador. Aquí tenemos un enlace para poder visualizar un poco más la información de lo que estamos diciendo sobre patrones y todo lo que corresponde a lexemas. Entonces, cuando nos ubicamos en la tabla del sistema, la vamos a visualizar como una estructura de datos con la que representaremos todos los componentes principales del lenguaje. ¿Sí? Aquí vamos a ver variables, constantes, al igual cuando estamos desarrollando un código o un programa, ¿cierto? Entonces, los operadores de todo tipo, que vamos a identificar las palabras reservadas, tengamos presente que así como en cualquier lenguaje de programación, vamos a tener que identificar las variables, las constantes, ¿verdad? Y también, básicamente, lo que nos permite a nosotros representarlas y reconocerlas como tal. Cuando hablamos de autómatas finitos, nosotros es importante tener claro que esto se denomina máquina de estado finito. Pero antes de entrar a este segundo tema, tan importante de la noche de hoy, es importante tener claro que cuando hablamos de tabla de sistema, una tabla, perdón, de tabla de símbolos, una tabla en este caso puede ser considerada como este ejemplo que vemos aquí de los caracteres especiales. Ahora, solamente será una tabla de símbolos, pero de caracteres especiales. Obviamente vamos a tener también nosotros símbolos que podemos definir o predefinir nosotros mismos, ¿sí? Lo importante es que este llegue a un punto de reconocer cada uno de estos símbolos para poder acordar un conjunto de transiciones, ¿sí? Que van a representar básicamente los estados posibles que vamos a encontrar nosotros y que pueden ser de aceptación. Ahora, más adelante visualizaremos lo que es un estado de aceptación. Bueno, retomando la temática número 2, que son los autómatas finitos, aquí nosotros los vamos a reconocer como máquinas de estado finito. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos lo podemos representar como un modelo matemático que puede ser simulado o implementado como un programa de computador. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza? Básicamente porque resuelve la mayoría de los problemas en el análisis léxico. Nos permite consumir una cantidad fija de memoria y son muy eficientes. Al momento de desarrollarlo, estos van a permitir que exista una teoría matemática que da sustento y permite modificarlos. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando damos una existencia de una teoría matemática, significa que estamos hablando con el lenguaje universal. Estamos justificando bajo este lenguaje nuestra solución o nuestro algoritmo. A eso se refiere cuando hablamos de autómatas finitos o de máquinas de estado finito. Entonces, una máquina de estado finito va a constar de lo siguiente: de un conjunto finito de símbolos de entrada y un conjunto finito de estados. Uno o más estados definidos como estados iniciales, uno o más estados definidos como estados de aceptación y un conjunto de transiciones. Estos cinco componentes es lo que va a representar una máquina de estado finito. Repito, un conjunto finito de símbolos de entrada y un conjunto finito de estados, así como uno o más estados que van a estar definidos como estado inicial, y también podemos tener uno o más estados definidos como estados de aceptación. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener todo un conjunto de transacciones o transiciones que me van a permitir a mí reconocer los símbolos o el conjunto de símbolos, llamándolo cadenas, que va a representar el lenguaje básicamente que yo estoy constituyendo. Entonces, una transición va más allá de lo que es una función que determina un nuevo estado, en el que nosotros podemos o vamos a quedar básicamente un estado actual y un símbolo y símbolos de entrada. Aquí la clave básicamente es el manejo de la lógica del autómata, es decir, de esa abstracción cuando se definen los estados para la solución del problema, de acuerdo a las condiciones que va a tener la cadena que se van a tokenizar. Recordemos que el token es básicamente lo que estamos haciendo, la representación de expresiones regulares, para poderla tokenizar o poder generar la expresión regular. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, de lo que podemos identificar nosotros de una máquina de estado finito. Aquí tenemos el ejercicio: constituir una máquina de estado finito que reconozca una secuencia de unos y ceros, tal que el número de unos sea impar. Un ejemplo que me va a mostrar o me va a indicar cuáles son las cadenas que son, digamos, aceptables, y de ahí en adelante todas las que salgan, pero de este mismo estilo. Y aquellas que no van a ser, que son inválidas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son válidas?
Me dice que solamente las que tengan un número de unos que sea impar. ¿Cuántos 1 tenemos aquí? Aquí tenemos 3 1. Aquí tenemos 3 unos. Aquí tenemos un 1. ¿Sí? Y en caso contrario, que lleguemos a tener un conjunto también de 5 unos, también va a ser impar. Eso significa que también va a ser aceptada ese conjunto de cadenas. Las que van a ser inválidas, pues en este caso, que no va a ser válida, y tenemos un solo 1. ¿Sí? Pero ¿por qué tenemos un solo 1 en este caso? Acuérdense de lo siguiente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero tenemos una cantidad de ceros que salieron, un 1 y después un 0. Esta es la cadena que se ingresó, ¿verdad? Y aunque tenga un 1, la siguiente expresión que generó fue un conjunto de ceros. Pero en este caso, me menciona puntualmente que lo que tengo que construir para que sea validado es esto. Entonces, ojo a lo siguiente, me está indicando con el ejercicio cuáles van a ser válidas y cuáles no. Ya lo está sesgando o lo está cerrando a que va a ser así. Entonces, digamos, estos son requerimientos iniciales para que entendamos más adelante que también se le pueden dar al momento de ir generando nuestra máquina de estado finito. Visualizamos a ver si ha llegado un estudiante o otro estudiante. Aquí tenemos Charvi Alejandro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, señor, buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Hasta gracias. aquí, momento, no me percaté en qué momento llegaste, No, he pero estado viendo toda la clase. sí, ok. ¿Qué te pareció hasta aquí? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, señor, hasta el momento no. Ok. Quiero, bueno, ir a hacer un ejercicio porque, pues, la tarea anterior hablaba sobre eso y, Ujú. pues, como era pura teoría, pues no la entendí muy bien. Bueno, Y, entonces aquí en eh, esta explicación del ejercicio te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Así que es clave para la solución de ese ejercicio, ¿vale? Para entenderlo un poquito más. listo, profe. Vale, bueno, continuamos. Número 1, primera parte, lo que hacemos es representar cuáles son nuestros símbolos de entrada. Los símbolos de entrada para la solución de ese ejercicio los voy a organizar en un conjunto de 0, y 1. Esos son mis dos símbolos con que yo voy a tener una entrada. ¿Cuáles son los estados? Yo los voy a representar de la siguiente manera. Si yo indico S0, estaré indicando que es un estado vacío. Si coloco S1, estaré indicando que número de unos es impar. Si coloco S2, estaré indicando que la entrada es un 0. Si estaré colocando S3, se estará indicando número de unos par. Entonces, se empieza con la identificación de los estados. Aquí vamos a encontrar el estado inicial, que es el conjunto de S0, y el estado de aceptación, que es S1. El diagrama que me va a permitir demostrar o identificar gráficamente esta representación es la siguiente. Se puede construir un diagrama de estados para representar las transiciones de acuerdo a los símbolos de entrada de cada variación. Los estados se representan en 3 círculos, es decir, cada uno de esos estados que yo mencioné anteriormente, los estoy ahora representando con círculos, ¿verdad? El S0, S1, S2 y S3. Entonces voy a indicar las transiciones. Estas transiciones van a estar identificadas por flechas que están dirigidas. Siempre las flechas tienen que estar dirigidas. Si en algún momento dado te olvidas, se te olvida representarlo o indicar en cualquier ejercicio, independientemente de la herramienta que utilices, digamos, la transición de estas flechas que estén dirigidas, ten por seguro que estará mal. ¿Ya? Entonces, por eso siempre se indica de qué estado a qué estado va y por eso la transición está identificada con esa flecha dirigida. Entonces, aquí lo vemos. Entre los donde vamos a encontrar los siguientes estados de aceptación con doble círculo. Esto es un estado de aceptación, significa que estará con doble círculo. Así lo mencionamos en el conjunto de símbolos que vamos a tener acá, que entrada de 0, bueno, acá estaremos identificando como estado de aceptación.
La representación con diagramas de estado para el ejemplo 1 que vemos ahí, ese 0. Cuando estamos en ese 0 significa que estamos vacíos. Y cuando existe un 0, él va a pasar a un siguiente estado. Como va a encontrar un 0, va a pasar al estado 1, a ese 1, que es el número de unos impar. Listo, pasar acá. Cuando pasa a ese 2, va a entrar, significa que la entrada, un 0. Ok. Bueno, aquí el módulo, para poder entender el ejercicio, es importante que primero representemos los estados y luego de tener los estados, lo que significan ellos, estando en ese estado en particular. Si sale un 0, pasará a un siguiente estado. ¿Sí? Esa es la transición. Significa que pasará a ese 1. Y en mi cadena tengo un 0. No puede ser aceptación porque lo que me está permitiendo que son impares. Entonces, si sale otro 0 dentro de la cadena, permanecerá ahí. Esto se le denomina un bucle. ¿Sí? Entonces significa que todos los de 0 y si sale un 0 estando en estado vacío, pasa a ese 1. Y estando en ese 1, sale otro 0, se quedará ahí. Sale otro 0, se quedará ahí. Sale otro 0, se quedará ahí. Si sale un 1, pasará a ese 2 como estado de aceptación. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta va a tener 0, 0 y 1. Significa que va a existir ¿qué? Un 0, dos ceros y un 1. 0, 0, 1 sería de aceptación. ¿Sí? Aquí el número 1 es impar. Si sale un 1, automáticamente pasará a estado de aceptación porque la cadena puede terminar ahí. Y automáticamente lo aceptará. Pero si sale un 0, se mantiene ahí. Si sale un 1, pasará a un siguiente estado porque son los unos pares, que se denomina S3. Y se va a permanecer en S3 porque va a emitir un 0. Entonces significa que va a tener un par de unos, pero todavía tiene un 0. ¿Sí? Ese 0 me está indicando de que yo tengo un par de 1, pero si sale un 1 pasará al estado de aceptación. Entonces significa que va a tener, aquí sale la cadena 1, 1, 1. Tiene 3 unos. Aquí sale la siguiente cadena 0, 0, 1. Pasa acá, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí está reconociendo solamente estados cadenas con unos impares. Por eso es el estado de aceptación que vemos aquí. ¿Entendiste, amigo mío? Sí, sí, profe. Bueno, aquí hay un video que tú vas a identificar y que te va a permitir profundizar un poquito más esto. Entonces aparece un concepto llamado matriz de transición. Dentro de la matriz de transición es importante reconocer el concepto de lo que son las filas y las columnas, siendo que M es el número de estados que vemos aquí y N es el número de símbolos de entrada. Este número de símbolos de entrada te van a permitir identificar los cruces de transiciones que hay entre las variaciones de estados. Es decir, aquí lo vemos, lo único que vemos aquí en este caso para nuestro ejercicio es que los estados están reconocidos en esta columna y esta que está acá es en el caso de la existencia de un 0 o un 1. ¿Por qué lo mencionamos de un 0 o un 1? Porque este es el conjunto de símbolos que van a haber representado dentro de qué? Dentro de nuestras transiciones. Así como pueden haber ejercicios donde no pasen ceros y unos, sino A, B o toda la representación de un alfabeto. Entonces, para que se vayan familiarizando y cómo esto se va poniendo un poquito más complejo. Aquí tenemos un segundo ejercicio que te permitirá visualizar el conjunto de caracteres. Aquí lo vemos. En este caso está hablando de cuáles son los estados. ¿Cuál es el estado inicial y cuáles son el estado de aceptación? Aquí lo vamos a visualizar. Entonces, ¿qué me indica este ejercicio? Sus símbolos de entrada son ceros y unos. Los estados son CP, CPUP, CPUI, CIUP, CIUI. Esto significa lo siguiente. Ellos tienen un concepto. Que el primero es CPUP, significa que los ceros pares, unos pares.
CPUI significa ceros pares, unos impares, perdón. CIUP, ceros impares, unos pares. Y CIUI, ceros impares, unos pares. Y el estado en que va a iniciar es CPUP, en este primer estado, que va, aquí es donde va a iniciar. El estado de aceptación al que tiene que llegar es a la CPUI. CPUI significa ceros pares, unos impares, es lo que va a haber, ¿verdad? Entonces, identificamos nuestros estados como lo vemos aquí, y para poder decir que este es el de aceptación, lo colocamos dentro de otro círculo, ¿verdad? Ojo, que el concepto de aceptación significa que en este caso significa que solamente va a estar ahí cuando existan ceros pares y unos impares. Ceros pares y unos impares. Entonces, si nos damos cuenta, sale un 1, es impar, llega aquí al estado de aceptación. Si sale otro 1, se devolverá a este estado. Y si sale un 1, otra vez. Significa que sí está aceptando los unos impares. Si nos va a aceptar los ceros pares, sale un 0, ¿verdad? Y sale un 0, se regresa a ese estado y nuevamente regresa para que pueda ser aceptado. Si sale estando aquí sale un 1, 0, 1, ¿verdad? Y sale un 0, pasa a la aceptación, porque acepta ceros pares, ¿verdad? Cadena de ceros pares también y de unos impares. Y si nos damos cuenta, esta es una cadena que tiene un 1 y es impar, es 1, ¿cierto? Si sale un 1, lo devuelve acá y así sucesivamente. Nos damos cuenta que ellos se visualizan de esa forma. Significa que está aceptando lo que está mencionando cada estado, ¿sí? Bueno, también va a constituir, como lo vimos anteriormente, se organiza su matriz ¿de qué? De transición. La matriz, en este caso, esto que están acá, y lo que está indicando es cómo se está comportando este diagrama. Este diagrama se está comportando de esa forma. ¿Y cuándo van a ser estados de aceptación? Si salen estos estados que vemos aquí y recibe 0, recibe 1, aquí te dirá si se rechaza o se acepta. Se rechaza o se acepta. Estos son la matriz de transiciones. Bueno, el resto de ejercicios son para que vayas profundizando, vayan, digamos, abarcando un poquito más sobre la temática y vayan preparándose un poquito más. Esto es cuando hablamos de máquinas de estado finito. Con estas máquinas nosotros podemos ir identificando todo el concepto que nosotros vemos cuando queremos identificar lo que hace un compilador, ¿verdad? Y en este caso es la etapa del análisis léxico. Hay un concepto, en este caso, que podemos trabajar y vamos a ver, que se llama estados equivalentes. ¿Cuándo existe un estado equivalente? Estos estados se presentan básicamente a partir de los cuales se reconoce el mismo conjunto de secuencias. Cuando se detecta que una máquina de estado finito tiene estados equivalentes, se puede simplificar la máquina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a encontrar una cantidad de secuencias que van a permitir básicamente que se repitan este conjunto de secuencias que van a encontrar estados de la misma manera, y nosotros lo que vamos es a resumirlo, a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, ¿cuándo lo vemos nosotros? Cuando tenemos nuestra máquina de estado finito, miramos una lista en particular. Aquí tenemos un ejemplo con variables en Fortran que se simplificarán de la siguiente manera. Por ejemplo, se tienen los siguientes estados que vemos aquí, los símbolos que van a ver y cuándo tenemos aceptación. El resto que no serán aceptación, digamos, hay situaciones en las que no se van a detectar estos estados por simple inspección, sino que nos toca realizar una verificación de la máquina para que podamos identificar cuáles son estos. Para que dos o más estados sean equivalentes, deben cumplir la siguiente condición. 1, la condición de compatibilidad. Y 2, la condición de propagación. ¿Qué quiere decir compatibilidad? Que cuando nosotros vamos a encontrar que los dos o más estados deben ser de aceptación o de rechazo. ¿Ya? Cuando son condiciones de propagación, vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar mismos símbolos de entrada. Los dos o más estados deben hacer la transición inicial de estos estados equivalentes. Es decir, que cuando se presentan estas características, nosotros ya sabemos que tenemos estados equivalentes. Y básicamente podemos ir mitigando esta cantidad de estados. Ahora, cuando esto se presenta, identificamos el famoso método de particiones. Este método de particiones va a servir para identificar estos estados y consiste en aplicar las dos condiciones anteriores
con el objeto de simplificar la máquina, de una máquina grande a una máquina pequeña. ¿Ya? Por ejemplo, el ejercicio que tenemos aquí de aprendizaje, identificamos nuestra matriz de transiciones, cuáles son los estados, ¿verdad? Cuáles son el conjunto de símbolos que van a permitir la transición en particular y cuándo vamos a encontrar aceptación. Aquí automáticamente me está diciendo que para poder tener aceptación significa en los estados 5, que existe en el estado 5 existe un paso al 7 y al 3 para decir que es de aceptación. En el estado 6, al 4, al 1 y significa que es de aceptación. En el estado 7, 4, 2 significa que es de aceptación. Entonces, vemos lo siguiente. Aquí tenemos P sub 0 que es igual al conjunto de 1, 2, 3 y 4. Significa que no hay equivalentes por simple inspección. Si lo vamos verificando, aquí no hay equivalentes por ningún lado. En P1, en P sub 1, 5, 6 y 7, verificamos esto, P sub 0, P0 sub A, que vamos a ver la similitud de 1 a 6, de 2 a 7, de 3 a 1 y de 4 a 4. 1 y 2 no son equivalentes con 3 y 4. 1 y 2 no son equivalentes con 3 y 4. Aquí lo vemos. ¿Qué quiere decir con esto? Que P sub 0 estará compuesto por el conjunto de estados de 1 y 2. Es importante tener claro que todo esto lo hacemos para poder ir sacando con las condiciones que vemos acá. La de compatibilidad y propagación. Ahora, si teníamos cuenta, P sub 2 en el estado 6 y 7 son de la misma partición, con el símbolo que ambos están en el estado 4. Significa que podríamos ir teniendo o ir identificando el concepto a través de la estrategia de partición cuando pueden ser equivalentes. Esos estados quedan en la misma partición, son equivalentes. 1 y 2, 6 y 7 son equivalentes. Bueno, esto, digamos, estrategias en particular, no nos estresemos mucho, es importante tenerlo claro, pero también es importante trabajar el concepto de lo que es una máquina de estado finito. Ya eso son estrategias para ir resumiendo nuestro diagrama en particular. Bueno, la siguiente temática, para ir culminando un poco, son el concepto de lo que nosotros llamamos una expresión regular. ¿Sí? Entonces, visualizamos acá nuevamente la temática que estamos terminando nosotros en este caso. Ya estamos llegando a expresiones regulares y una introducción al análisis sintáctico. Listo. Las expresiones regulares, una definición que podemos encontrar nosotros es básicamente como una notación, ¿sí? Que aquí lo importante es especificar patrones distintos que coincidan con un conjunto de cadenas, de modo que estas expresiones llamadas regulares son como nombres en particular para un conjunto de cadenas. Tenga presente que la cadena en particular es lo que hacemos nosotros, es la integración de distintos caracteres para llamar la cadena. ¿Sí? Entonces, a esa cadena la denominaremos si es una expresión regular o no es una expresión regular. ¿Sí? ¿Qué buscamos con esto? Básicamente, darle un nombre a esa cadena. Una ficha dentro del lenguaje de la programación que puede ser descrita por los idiomas. ¿A qué llamamos nosotros el idioma? Al lenguaje. La especificación de las expresiones en este caso es un ejemplo de la definición recursiva que podemos trabajar nosotros. Los lenguajes regulares son fáciles de comprender y tienen la eficacia en su aplicación. Es importante tener claro que aquí cada expresión regular está formada por una constante y por unos operadores. Y va a denotar un conjunto de palabras a los que se le denominan conjunto regular. Y un símbolo especial o símbolos en particular que nosotros estaremos identificando dentro de él como expresiones regulares.
Aquí tenemos el símbolo de vacío. Este es el que va a definir la palabra vacía. Y este símbolo que vemos acá que define el conjunto formado por, aquí tenemos un ejemplo en particular. Es importante tener claro que hay una serie de leyes algebraicas, pues hablamos de representación matemática, que van a permitir obedecer a estas expresiones regulares y que pueden ser usadas para manipular estas expresiones regulares en forma equivalentes. Algunas operaciones que podemos ver nosotros dentro de estas expresiones, vamos a ver básicamente el de unión de dos idiomas, como lo describimos, como lo hacemos en la representación de conjuntos, la concatenación de ellos como tal, como la vemos aquí, cómo se representa. Existe el concepto de la famosa cláusula o clausura de Kleene, que es dentro del lenguaje como tal, es la forma como está escrito. Entonces, aquí nosotros la L' que vemos acá significa que va en contra de 0 o más apariciones del lenguaje. Aquí identificamos como un conjunto infinito para aparecerse en las repeticiones de los elementos de todo el orden. Esta cláusula puede ser también de forma positiva dentro del lenguaje porque va a permitir no el L', sino ahora el L más, perdón. Identificando de que todas las repeticiones de los símbolos del lenguaje sin 0 repeticiones en particular. La primera me indica que va a obtener lo que es con el L', los 0 o más particiones dentro del lenguaje de una manera infinita y que va a aparecer repeticiones. La L más significa que no va a aparecer repeticiones en particulares. Entonces tenemos las distintas anotaciones que vemos con él de esta cláusula, ya la vimos, la unión, la concatenación y el cierre de Kleene, así como la expresión de denotar R en particular. Entonces, ¿de dónde procede todo esto? Es importante también tener claro que vamos a encontrar la precedencia y la asociatividad. ¿Qué quiere decir con esto? Que existirán algunas expresiones dentro de estas expresiones regulares que van a permitir a que nosotros logremos darle el concepto, concatenarlos como tal, ¿verdad? E identificar cuando existen tokens que van a ser válidos según estas expresiones regulares. Para no enredar un poco más, nos vamos a enfocar un poquito más acá al ejemplo en particular. Si nosotros tenemos la siguiente expresión que vemos acá, ¿sí? La aparición de un símbolo mediante una expresión regular, aquí tenemos conjunto de letras, igual a la Z o A mayúscula a la Z, ya estoy definiendo automáticamente un conjunto, ¿verdad? Así como un dígito en particular, que puede ser del 0 al 9, o puedo representar los 0-9. Y los signos que estaré representando yo en este caso, pues pueden ser positivo o negativo. Entonces, dicho esto, estoy identificando yo la aparición de símbolos mediante una expresión. Pero también puedo representar una ficha de idiomas usando expresiones regulares. Es decir, yo puedo decir decimal igual signo, dígito, ¿verdad? El identificador igual dígito, letra o dígito. Esto es lo que yo estoy tratando de representar con estas palabras que estábamos mencionando. El único problema con el analizador léxico es que la forma de verificar la validez de cada expresión regular que se utiliza para especificar los patrones de las palabras clave de un lenguaje significa que se va a aumentar el conjunto. Yo tendré que representar, listo, 0-9, ¿verdad? Y entonces colocar todo 0, 1, 2, 3, 4. Un ejemplo de esto muy sencillo, ¿cuál es? Como para que nosotros hagamos una analogía o nos asociemos algo a esto. Cuando estamos nosotros desarrollando software, estamos desarrollando un código, automáticamente nos dice representar un vector, ¿verdad? Y colocamos todos, comenzamos a colocar el vector, pero no utilizamos una instrucción repetitiva, nos dicen llena un vector de 10 elementos. Colocamos vector B1, por ejemplo, entre llaves 1 igual 0, después B1 en la posición 1, 2, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a todas las posiciones. Nosotros de esa manera lo llenamos, pero también podemos hacerlo con esta expresión a través de ¿qué? De una instrucción repetitiva. Y vamos verificando y vamos llenando cada posición. Y no lo hice en una cantidad de líneas de código como tal, sino que lo hice con otra expresión. A eso se refiere en este caso, ¿verdad?
Y también se va reconociendo cada elemento, cada símbolo que se va trabajando. Con esto que se busca, darle una solución a los autómatas finitos para que puedan verificar cada uno ese grupo de elementos que componen a nuestra expresión regular. Bueno, más adelante estaremos trabajando el concepto de lo que es una máquina de pila. Lo vemos, más que todo el concepto de lo que es una máquina de pila, sus símbolos. No vamos a hacer tanto énfasis en él como tal, pero es importante representarlo, identificarlo. ¿Cómo funciona? Su función básicamente está representada lo que es una pila en programación, ¿sí? El primero que entra es el primero que sale. Perdón, el primero que entra es el último que sale. Y básicamente se compone de la misma estructura. No sé si nos recordamos un poco de lo que es la pila en programación, ¿verdad? Como estructura de datos. Al momento de utilizar palabras reservadas de push y pop, que me va a permitir insertar y extraer como tal. Bueno, acá el concepto directamente de pila como tal, de máquina de pila, es llevado a todo lo que nosotros relacionamos a nuestra máquina de estado finito, pero en su lógica de trabajo está orientada más que todo al funcionamiento de una pila. ¿Listo? Bueno, ya de manera introductoria, para ir haciéndonos campo dentro de la siguiente unidad que vamos a ver la próxima clase, en la próxima sesión, es todo lo relacionado con el análisis sintáctico del compilador. Aquí básicamente lo que vamos a querer nosotros es identificar de una manera mucho más adecuada toda la teoría de la gramática del lenguaje de programación. ¿Sí? Aquí lo que buscamos es básicamente identificar toda esa teoría de la gramática, cómo está constituido su conjunto de normas que se tienen que tener presente, cómo vamos a constituir básicamente la representación o entenderla como tal. Aquí estaremos identificando estos símbolos que identificarán la gramática en particular. Se van a familiarizar un poco porque es básicamente como darle toda esa sintaxis, ¿sí? En que es redactado o escrito cada símbolo dentro del lenguaje como tal. Bueno, no siendo más, ¿alguna pregunta? Profe, pues bueno, ya el tema como tal, pues ya ahí toca que pues, leer más, profe. Sí. Sí. Le voy a hacer una consulta sobre el parcial. ¿Es de ejercicio de lo que estamos viendo? No. No. ¿No? Tiene gran parte de teoría, así que toda la teoría que hemos visualizado ahorita sí es bueno que la visualicen, la trabajen, ¿sí? Y cualquier cuestión inconveniente en particular, pues me avisa, no hay problema. Sí recomiendo identificar para todos, no solamente para ti, para todos tus compañeros, ir verificando estos recursos que vemos acá, que profundizan un poquito más lo del concepto de expresiones regulares y te abre un poco más el análisis a lo que es el concepto del análisis sintáctico que estaremos viendo básicamente la próxima sesión sincrónica, así como los recursos que vemos aquí. Los voy a abrir un momento. Bueno, tocará verificar algo acá en particular. Es que no está abriendo el documento. O se cayó la página. Bueno, cualquier cosa yo estaré validando un poquito más esto acá. ¿Oíste? Listo, profe. Voy a verificar acá. No, es un parcial muy sencillo. Cualquier cosa, pues, si surge o lo que surja, pues me escribe. Ya sabe que estoy atento al WhatsApp y al resto de recursos. Bueno, esto lo estaré revisando a fondo a ver si de pronto se No habrá sé, roto el link. pues cuando empecé a indagar sobre la unidad 1, pues que era averiguar sobre el tema, se me hizo como, uy, mejor dicho, me asusté apenas vi toda esa información, No, no, tranquilo. pero no, Esto es ya, importante que lo trabajemos, ¿oíste? Esto es algo bien chévere. Hay una herramienta que estaremos visualizando más adelante, que es JFlap. Es una herramienta para identificar todo lo que es los autómatas finitos. Le va a ayudar mucho para uno de los ejercicios que están acá y que te visualiza de una manera gráfica todas estas transiciones. ¿Ya? Entonces, por lo menos podemos decir que un autómata finito determinista
En este caso lo podemos ver acá representado. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señor, muchas gracias, profesor. Bueno, tranquilo, amigazo. Entonces, estamos pendientes. Cualquier duda, inquietud, no dude en escribir y visualizarla en un momento dado, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bueno, que tenga feliz noche. Te cuido mucho. Bueno, hasta luego. Hasta luego.